Buenas tardes, estamos en la materia de microeconomía y el tema de hoy es la introducción a la microeconomía. Familiarizar a los estudiantes con los conceptos básicos y el alcance de la microeconomía, proporcionando una visión general de cómo esta disciplina analiza las decisiones económicas de los individuos y las empresas en mercados específicos. Este tema busca que los estudiantes comprendan los principios fundamentales que rigen el comportamiento económico, incluyendo la oferta, la demanda, la formación de precios y la asignación eficiente de recursos. Al finalizar el tema, los estudiantes deberán ser capaces de explicar los conceptos clave de la microeconomía y aplicar estos principios a la interpretación y análisis de problemas económicos reales. Comprender los conceptos básicos de la microeconomía, identificar la diferencia entre microeconomía y macroeconomía, explorar los principios fundamentales de la teoría microeconomía y analizar la relevancia de la microeconomía en la toma de decisiones individuales y empresariales. En esta primera diapositiva vamos a establecer el tono de la clase. La microeconomía es una rama de la economía que se enfoca en el estudio de las decisiones individuales, ya sean estas de consumidores, empresas o gobiernos. A lo largo de esta sesión entenderemos no solo que la microeconomía. ¿Y por qué es esencial en la toma de decisiones diarias y estratégicas? Prepárense para un análisis profundo de los principios básicos que guían a esta ciencia. Definición y alcance de microeconomía. Definición de microeconomía. Estudio del comportamiento individual de los agentes económicos, consumidores, empresas y gobiernos. Se enfoca en la formación de precios, la asignación. La asignación de recursos y la distribución de bienes y servicios. Alcance de la microeconomía. Análisis de la demanda y la oferta. Estudio de mercados y estructuras de mercado. Teoría de la producción y los costos. Eficiencia económica y bienestar. La microeconomía se distingue de otras ramas de la economía. Análisis de la demanda y la oferta. Estudio de mercados y estructuras. Estudio del comportamiento individual de los agentes económicos, consumidores, empresas y gobiernos. Se enfoca en la formación de precios, la asignación de recursos y la distribución de bienes y servicios. Análisis de la demanda y la oferta. Estudio de mercados y estructuras de mercado. Teoría de la producción y los costos. Eficiencia económica y bienestar. La microeconomía se distingue de otras ramas de la economía por su enfoque en el nivel mundial, a diferencia de la macroeconomía, que examina la economía en su totalidad. La microeconomía se centra en cómo los individuos y las empresas toman decisiones. Esta ciencia nos permite comprender cómo se forman los principios en un mundo, en un mercado, cómo se asignan los recursos limitados y cómo se distribuyen los bienes y servicios entre los diferentes participantes del mercado, en una herramienta poderosa para analizar problemas económicos y buscar soluciones eficientes.
Diferencia entre microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de las gentes individuales, consumidores, empresas, hogares y mercados específicos. Su objetivo es comprender cómo toman decisiones estas unidades económicas y cómo esas decisiones afectan la oferta y la demanda de bienes y servicios en este nivel. El análisis se concentra en factores como los precios, los ingresos, los costos de producción y la asignación de recursos. Por ejemplo, un consumidor que decide si comprar una computadora o un teléfono celular está enfrentando un problema de elección microeconómica. Igualmente, cuando una empresa define el precio de sus productos, decide cuánto producir o evalúa si conviene contratar más empleados, se trata de fenómenos que la microeconomía estudia. En pocas palabras, este enfoque busca explicar cómo interactúan los actores individuales en los mercados como estas interacciones determinan los precios y la distribución de los recursos. La macroeconomía, por este lado, se ocupa de observar el panorama general de la economía en su conjunto, en vez de centrarse de consumidores o empresas aisladas, analiza los agregados económicos, es decir, indicadores que reflejan el comportamiento global de una nación o región. Entre estos indicadores se encuentra el Producto Interno Bruto, PIB, la tasa de inflación, el desempleo, la balanza de pagos y el crecimiento económico. Un ejemplo típico es cuando un país enfrenta un aumento generalizado de precios. Este fenómeno se estudia a nivel macroeconómico y recibe el nombre de inflación. Otro caso es el desempleo. Aunque afecta a individuos de manera particular, su análisis en términos de porcentaje de la población económicamente activa lo que convierte en un tema macroeconómico. También se incluyen aquí las políticas fiscales, monetarias, que son herramientas utilizadas por los gobiernos y bancos centrales para influir en el desempeño global de la economía. Relación entre micro y macroeconomía. Aunque estas ramas se presentan como dos áreas distintas, lo cierto es que están íntimamente relacionados. La microeconomía proporciona los fundamentos sobre los cuales se construyen los fenómenos macroeconómicos. Un ejemplo, el PIB que mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país. Este compuesto por millones de decisiones individuales, los consumidores que compran, las empresas que producen y los trabajadores que ofrecen su mano de obra, cada decisión microeconómica se acumula y un conjunto de forma de los indicadores macroeconómicos. De la misma manera, los fenómenos macroeconómicos también influyen en las decisiones individuales. Un ejemplo, una alta tasa de inflación puede cambiar las decisiones de consumo de las familias que quizá prefieren ahorrar o reducir gastos, o bien un incremento en la tasa de interés decretado por el Banco Central puede modificar la estrategia de inversión de las empresas. Este vínculo muestra que ambas ramas no solo se complementan, sino que se necesitan mutuamente para ofrecer un panorama completo de cómo funciona la economía. La importancia de la distinción. Comprender la diferencia entre micro y macroeconomía es fundamental para situarnos en el contexto adecuado. Cuando analizamos problemas económicos y no diferenciamos entre lo individual y lo agregado, corremos el riesgo de confundir causas y efectos. Una política pública diseñada con un enfoque exclusivamente macroeconómico podría ignorar los incentivos que enfrentan las personas a nivel micro. Del mismo modo, una teoría microeconómica que no se considere el entorno macro podría quedarse corta para explicar el comportamiento real de los mercados. Al estudiar ambas ramas de manera integrada, obtenemos una visión más rica y precisa de los fenómenos económicos. Así podemos comprender tanto por qué una familia decide gastar más en alimentos, como por qué el país experimenta un crecimiento económico sostenido. Este doble enfoque es el que permite a ecosistemas, gobiernos y empresas diseñar estrategias más efectivas para enfrentar los retos de la economía moderna. Principios fundamentales de la microeconomía. Racionalidad del individuo. Los agentes económicos toman decisiones irracionales para maximizar su bienestar. El equilibrio del mercado. Los mercados tienden a equilibrarse donde la cantidad de demanda iguala la cantidad ofrecida. Costos de oportunidad.
Toma de decisión económica implica un costo de oportunidad, preferencias y restricciones. Las elecciones se basan en preferencias individuales y restricciones presupuestarias. La microeconomía se basa en varios principios fundamentales que guían las decisiones económicas. La racionalidad sugiere que los individuos buscan maximizar su bienestar, ya que en términos de utilidad para los consumidores o de beneficios para las empresas, el concepto de equilibrio de mercado es central, indicando que los mercados en ausencia de interferencias se autorregulan. El costo de oportunidad nos recuerda que cada elección implica sacrificar otra opción. Finalmente, las preferencias y restricciones son determinantes en la forma en que los individuos y las empresas toman decisiones. Demanda y oferta. Conceptos básicos. Demanda. Definición y ley de la demanda. Factores que afectan la demanda. Precios, ingresos justos, precios de bienes relacionados, expectativas. Oferta. Definición y ley de la oferta. Factores que afectan la oferta. Costos de producción, tecnología, expectativas, números de proveedores. Interacción de demanda y oferta. Determinación del precio del equilibrio. Desplazamiento de curvas de demanda y oferta. La demanda y la oferta son los pilares sobre los cuales se construye toda la teoría microeconómica. La ley de la demanda establece que ceteris paribus, a medida de que el precio de un bien disminuye, la cantidad de demanda aumenta y viceversa. Por otro lado, la ley de la oferta sugiere que ceteris paribus, a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida también lo hace. La interacción entre la demanda y la oferta en un mercado determina el precio de equilibrio, que es el punto donde la cantidad demandada iguala a la cantidad ofrecida. Comprender estos conceptos es esencial para aprender cualquier mercado. Elasticidad, medición y de la sensibilidad. Elasticidad, precio de la demanda, qué tan sensible es la cantidad demandada a cambios en el precio. Elasticidad, ingreso de la demanda, cómo cambia la demanda con variaciones en los ingresos. La elasticidad cruzada, cómo la demanda de un bien responde a cambios en el precio de otro bien. Elasticidad de la oferta. Elasticidad, precio de la oferta, sensibilidad de la cantidad ofrecida a cambio en los precios. Importancia de la elasticidad. Determina cómo los consumidores y productores responden a cambios en el mercado. Influencia en la fijación de precios y políticas públicas. La elasticidad es un concepto crucial en microeconomía porque nos permite medir la sensibilidad de los consumidores y productores frente a cambios en el mercado. La elasticidad, precio de la demanda, por ejemplo, nos dice cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando su precio cambia. Este es un concepto fundamental para entender la reacción del mercado ante fluctuaciones de precios e ingresos y otros factores. En el ámbito empresarial, la elasticidad influye directamente en la fijación de precios y en la estrategia de mercado, mientras que en el ámbito gubernamental afecta la eficacia de las políticas públicas. Teoría del consumidor. Las preferencias del consumidor. Curvas de indiferencia, representación gráfica de combinaciones de bienes que proporcionan la misma satisfacción. Tasas marginales de sustitución, la tasa a la que un consumidor está dispuesto a intercambiar un bien o otro. Restricciones presupuestarias, línea del presupuesto, combinaciones de bienes que el consumidor puede adquirir dando un ingreso y los precios de los bienes, maximizando la utilidad, punto donde una curva de indiferencia es tangente a la línea de presupuesto. La teoría del consumidor es una parte fundamental de la microeconomía que nos ayuda a entender cómo los individuos eligen entre diferentes bienes y servicios. Las curvas de indiferencia nos permiten visualizar las preferencias del consumidor, mientras que la restricción presupuestaria muestra las opciones disponibles dadas las limitaciones de ingreso. El objetivo del consumidor es maximizar su utilidad, lo que ocurre en el punto donde la curva de indiferencia es tangente a la línea del presupuesto. Este análisis es clave para entender el comportamiento del consumidor en diferentes escenarios económicos. Las conclusiones y aplicaciones de la microeconomía. La microeconomía es esencial para entender cómo se toman decisiones en mercados individuales.
Los principios económicos proporcionan herramientas para analizar y predecir comportamientos de mercado, política pública, regulación de mercados, políticas fiscales y monetarias, estrategias empresariales, fijación de precios, análisis de la competencia, decisiones de inversión, vida cotidiana, decisiones de consumo, ahorro e inversión. Para concluir, la microeconomía nos ofrece una visión detallada del funcionamiento de los mercados y del comportamiento de los individuos. En estos, sus principios no solo son aplicables en el ámbito académico, sino también en la formulación de políticas económicas, en la estrategia empresarial, en las decisiones cotidianas que todos tomamos. Esta disciplina nos da las herramientas para entender y navegar mejor en el mundo económico que nos rodea, permitiéndonos tomar decisiones más informadas y eficientes. Este material es detallado y está diseñado para proporcionar un entendimiento profundo de los conceptos clave de la microeconomía a nivel licenciatura. Las notas del orador están estructuradas para guiar una exposición clara y comprensiva del contenido. Muchas gracias por haberse unido a la sesión. Cualquier cosa o duda o preguntas, ya saben que estoy por medio del chat de la plataforma y esto es todo. Muchas gracias.